Muchas personas se hacen la misma pregunta en silencio, casi con preocupación. ¿Por qué mi creatinina sigue subiendo si yo no me siento tan mal? Los análisis cambian, el número aparece un poco más alto y nadie logra explicar con claridad qué está pasando. No hay dolor intenso, no hay una señal evidente, solo esa sensación incómoda de que algo dentro del cuerpo no está funcionando como debería. Por eso, hoy vamos a hablar con calma y sin alarmismo de algo muy concreto. En este video, usted va a descubrir 5 desayunos muy comunes que pueden estar sobrecargando sus riñones sin que usted lo note. Desayunos normales, populares e incluso bien intencionados, pero mal ubicados para un riñón sensible. Sobre todo cuando la creatinina ya está elevada. Y para equilibrar, también conocerá 3 desayunos simples y realistas que ayudan a no seguir elevando la creatinina y a empezar el día con menos presión para el cuerpo. No son dietas extremas ni fórmulas complicadas. Son ajustes pequeños, estratégicos y al alcance de cualquier persona. Ahora bien, la mayoría cree que el problema está en la cena, en lo que se comió de más por la noche, en la sal, en ese antojo tardío. Pero hay algo que casi nunca se cuestiona y que puede tener más impacto del que imagina: el desayuno. Porque el problema, muchas veces, no está en cómo termina el día, sino en cómo empieza la mañana. Si usted ya pasó los 60, es muy probable que lleve décadas desayunando de la misma manera. El mismo pan, el mismo café, el mismo acompañamiento de toda la vida. Rutinas que parecen inofensivas, incluso saludables, porque así se las enseñaron, o porque siempre funcionaron antes. El detalle es que el cuerpo cambia, y los riñones también. Con los años, el riñón se vuelve más sensible, especialmente después de varias horas de ayuno nocturno. Lo que antes se toleraba sin problema, hoy puede representar una carga innecesaria. Y lo más delicado es que esa carga no siempre se siente de inmediato. Se va acumulando en silencio. Muchos médicos han observado un patrón repetido en personas con creatinina alta. No se trata solo de qué comen, sino de cuándo y cómo lo hacen, sobre todo en la primera comida del día. No es una casualidad, es un hábito repetido durante años sin que nadie lo señale a tiempo. La buena noticia es que no se trata de dejar de comer ni de vivir con miedo. Se trata de dejar de castigar a los riñones desde la mañana, cuando están más vulnerables. Porque cuidar la creatinina no siempre empieza en el consultorio. Muchas veces empieza en la mesa del desayuno. Durante la mañana, los riñones no están en el mismo estado que al mediodía o por la noche. Y entender esto cambia por completo la forma en que debemos mirar el desayuno cuando la creatinina está elevada. Mientras usted duerme, el cuerpo entra en un ayuno prolongado de varias horas. Durante ese tiempo, los riñones siguen trabajando, pero lo hacen en un modo más lento y concentrado. Filtran la sangre con menos volumen de líquido, reciclan agua y manejan desechos metabólicos en un contexto de menor hidratación. Es decir, cuando usted despierta, los riñones ya vienen trabajando desde hace horas y llegan a la mañana más sensibles. Desde el punto de vista médico, esto tiene una explicación clara. Al despertar, el flujo sanguíneo renal aún no ha alcanzado su nivel óptimo. El cuerpo prioriza otros sistemas: el cerebro, el corazón, los músculos que comienzan a activarse. El riñón va entrando en ritmo de forma progresiva. Por eso, lo que usted consume en ese primer momento tiene un impacto mucho mayor que la misma comida ingerida más tarde. Aquí aparece un punto clave que muchos desconocen: la carga renal aguda. Cuando una persona con creatinina elevada ingiere, de golpe, alimentos muy concentrados, ya sea en proteínas, sodio, fósforo o azúcares, el riñón recibe una demanda inmediata de filtración. No es un daño instantáneo, pero sí una sobrecarga repetida, día tras día. Con los años, esta sobrecarga constante puede reflejarse en los análisis. La creatinina no sube de un día para otro por un solo desayuno,
pero sí puede mantenerse elevada cuando el riñón nunca recibe un verdadero descanso metabólico en las primeras horas del día. Además, por la mañana el organismo libera ciertas hormonas como el cortisol, que ayudan a activarnos. Estas hormonas, en exceso o mal acompañadas por la alimentación, pueden aumentar la presión interna en los glomérulos, que son los pequeños filtros del riñón. Si a eso se le suma un desayuno mal estructurado, el riñón trabaja más forzado de lo necesario. El error más común es pensar, si es temprano, no pasa nada. Muchas personas creen que el cuerpo quema o maneja mejor los excesos por la mañana. En personas jóvenes y sanas, esto puede ser parcialmente cierto, pero en adultos mayores, y especialmente en quienes ya tienen creatinina alta, ocurre lo contrario. El riñón es menos tolerante a los impactos bruscos al inicio del día. Por eso, desde la medicina se observa un patrón claro. Pacientes que comen de forma moderada el resto del día, pero concentran errores importantes en el desayuno. No por mala intención, sino por costumbre, porque nadie les explicó que el riñón en ayuno no responde igual. Entender esto no es para generar miedo, sino conciencia. El desayuno no es solo la primera comida, es el momento en que usted decide si le da al riñón una entrada suave o si lo obliga a correr cuando todavía está despertando. Y esa diferencia, repetida todos los días, puede marcar el rumbo de la creatinina con el paso del tiempo. Uno de los desayunos que más problemas genera cuando la creatinina está elevada es el desayuno con proteína animal concentrada, especialmente si se consume en grandes cantidades y todos los días desde temprano. Durante años se ha repetido la idea de que un desayuno fuerte da energía y protege la masa muscular. Huevos en exceso, carnes, quesos curados, jamón, embutidos o combinaciones de varios de estos alimentos se asocian con fuerza y vitalidad. Para muchas personas, cambiar esto se siente casi como un riesgo. Sin embargo, el cuerpo a los 60, 70 o más años no procesa estos estímulos igual que antes, y el riñón es uno de los órganos que más lo resiente. Cuando se ingiere una carga alta de proteína animal, el organismo debe manejar una gran cantidad de residuos derivados de su metabolismo. Estos residuos no desaparecen solos. Deben ser filtrados, procesados y eliminados por los riñones. En un riñón que ya muestra creatinina elevada, ese trabajo adicional no es neutro. Exige más presión interna y más esfuerzo de filtrado. Al iniciar el día, después de varias horas de ayuno, el riñón todavía no ha alcanzado su equilibrio funcional completo. El flujo renal es progresivo, no inmediato. Si en ese momento se le impone una carga concentrada de proteína animal, los filtros renales responden acelerando su trabajo para poder compensar. Este esfuerzo repetido se conoce por su efecto acumulativo. No genera dolor, no avisa, pero desgasta. Muchas personas se sorprenden al ver que su creatinina no baja, a pesar de comer bien el resto del día. Lo que no siempre se entiende es que ese primer estímulo matutino marca el ritmo renal de las horas siguientes. Cuando el riñón empieza el día forzado, rara vez logra recuperar un estado de reposo real. A esto se suma otro detalle importante. La proteína animal concentrada rara vez viene sola. Suele estar acompañada de sodio y fósforo, incluso en alimentos que no se perciben como salados. Ambos elementos aumentan la carga de trabajo renal y dificultan la eliminación adecuada de desechos, sobre todo cuando la función ya está comprometida. El resultado no es inmediato ni dramático. Es silencioso. Día tras día, el riñón se ve obligado a compensar. Al principio, lo logra. Luego empieza a perder eficiencia. Y con el tiempo, esa adaptación se refleja en análisis que muestran una creatinina persistentemente alta o en ascenso. Esto no significa que la proteína animal sea enemiga ni que deba eliminarse por completo. Significa que la concentración y el momento importan. El riñón no necesita una prueba de resistencia al despertar.
Necesita una entrada gradual, que no lo obligue a trabajar al límite desde la primera hora. La verdadera fuerza en este contexto no está en comer más, sino en no exigirle al riñón un esfuerzo innecesario cuando es más vulnerable. Ajustar el desayuno no es una pérdida de energía, es una forma inteligente de conservar función renal a largo plazo. Y ese pequeño cambio, repetido cada mañana, puede marcar una diferencia real en la evolución de la creatinina. Este es sin duda el desayuno más repetido en Latinoamérica, tan común que casi nadie lo cuestiona, incluso cuando la creatinina ya está elevada. Pan blanco, tostadas, bolillos, galletas saladas o productos hechos con harinas refinadas suelen ocupar el centro del desayuno. A su alrededor aparecen los acompañantes habituales: mantequilla, queso, jamón, embutidos o pastas saladas. Es rápido, económico, culturalmente aceptado y, durante años, se ha visto como algo ligero. El problema es que para un riñón sensible, esta combinación dista mucho de ser inocente. Las harinas refinadas se absorben con gran rapidez. Al hacerlo, generan picos de glucosa e insulina desde muy temprano. Este estímulo repetido favorece procesos inflamatorios de bajo grado que no se sienten de inmediato, pero que afectan directamente a los vasos sanguíneos, incluidos los que nutren al riñón. Un riñón inflamado o mal irrigado pierde eficiencia para filtrar correctamente los desechos. A esto se suma un efecto menos conocido: la retención de sodio. Muchos de estos productos, incluso los que no saben muy salados, contienen cantidades importantes de sal. El sodio obliga al cuerpo a retener líquidos, aumenta el volumen circulante y eleva la presión dentro de los vasos. Para el riñón, esto significa trabajar bajo mayor tensión desde la mañana. Con el tiempo, esta presión sostenida daña estructuras delicadas del riñón, especialmente los glomérulos. Son filtros microscópicos diseñados para trabajar con equilibrio, no bajo estrés constante. Cuando la presión aumenta de forma repetida, su capacidad de filtración se altera, y la creatinina empieza a reflejarlo. El error más común es pensar que este desayuno es suave porque no llena demasiado o porque no incluye grandes cantidades de proteína. Sin embargo, la combinación de harinas refinadas y acompañantes salados crea un escenario doblemente desfavorable: inflamación metabólica por un lado y sobrecarga hemodinámica por el otro. Además, este tipo de desayuno rara vez aporta fibra suficiente. La ausencia de fibra acelera aún más la absorción de los carbohidratos y prolonga los efectos inflamatorios. El cuerpo entra en un ciclo de picos y caídas que afectan no solo al azúcar y a la presión, sino también al equilibrio renal. En personas con creatinina alta, este patrón suele repetirse durante años sin levantar sospechas. No provoca molestias claras, no causa dolor inmediato, pero mantiene al riñón en un estado de esfuerzo continuo. Muchos pacientes ajustan la comida o la cena, pero mantienen intacto este desayuno por costumbre, sin saber que ahí está uno de los principales factores que impiden ver mejoras en los análisis. Por eso, cuando se revisan hábitos en personas con función renal comprometida, este desayuno aparece una y otra vez. No por descuido, sino por tradición. Porque se aprendió así, se transmitió así y nunca se explicó su impacto real. Cuidar la creatinina no siempre exige grandes sacrificios. A veces comienza por revisar lo más cotidiano. Y pocas cosas son tan cotidianas como este desayuno, que parece inofensivo, pero que puede estar sosteniendo inflamación y presión renal desde la primera hora del día. El tercer desayuno que suele empeorar la creatinina es el que se basa en embutidos y productos procesados rápidos. Son alimentos que se eligen por comodidad, por sabor o por costumbre, y que muchas veces se consumen sin conciencia de lo que realmente le exigen al riñón. Salchichas, jamón, mortadela, tocino, salami, chorizo, nuggets, carnes frías o preparaciones listas para calentar aparecen con frecuencia en el desayuno. A simple vista parecen prácticos y hasta moderados en cantidad. El problema es que su impacto no depende del tamaño de la porción,
sino de su composición interna. Uno de los mayores riesgos de estos productos es el sodio oculto. No siempre saben excesivamente salados, pero contienen grandes cantidades de sal necesarias para su conservación. Ese sodio entra rápidamente al torrente sanguíneo y obliga al cuerpo a retener líquidos. Para el riñón, esto se traduce en mayor volumen que filtrar y mayor presión interna desde las primeras horas del día. A este efecto se suma un elemento aún más silencioso, el fósforo. Los productos procesados suelen contener fosfatos añadidos, que se absorben casi por completo. Cuando el riñón funciona con normalidad, puede manejar este exceso, pero cuando la creatinina ya está elevada, la eliminación del fósforo se vuelve ineficiente. El resultado es una carga acumulativa que acelera el deterioro renal y altera el equilibrio mineral del cuerpo. Lo más engañoso de este tipo de desayuno es la sensación de saciedad que produce. Muchas personas sienten que comieron bien porque no tienen hambre durante varias horas. Sin embargo, esa saciedad no proviene de un aporte equilibrado, sino de grasas, sodio y aditivos que ralentizan la digestión y generan una falsa sensación de estabilidad. Mientras el estómago parece tranquilo, el riñón está lidiando con una tarea compleja: filtrar exceso de sal, manejar fósforo difícil de eliminar y compensar cambios de presión que no le favorecen. Todo esto ocurre sin dolor, sin síntomas claros y sin advertencias inmediatas. Otro aspecto poco considerado es que estos productos suelen desplazar opciones más suaves para el riñón. Al consumir embutidos en el desayuno, se deja de lado la hidratación adecuada, la fibra y los alimentos que facilitan una entrada gradual al día. El riñón no recibe una transición amable después del ayuno nocturno, sino un estímulo brusco y exigente. En personas con creatinina elevada, este patrón se repite con frecuencia: desayunos rápidos, procesados, sostenidos durante años por practicidad. Y aunque se reduzcan porciones en otras comidas, este hábito matutino mantiene una carga renal constante que impide ver mejoras reales. El daño no es inmediato ni evidente, es progresivo. El riñón compensa, se adapta y trabaja de más hasta que deja de hacerlo con eficiencia. Y entonces, la creatinina empieza a reflejar ese esfuerzo silencioso. Elegir alimentos rápidos no siempre ahorra tiempo al cuerpo. A veces, lo que parece práctico por la mañana se convierte en una de las principales razones por las que el riñón nunca logra descansar. Y entender esto es clave para empezar a proteger la función renal sin recurrir a extremos. Hasta aquí, hemos visto 3 desayunos distintos, pero con un patrón muy claro en común. El primero aporta exceso de proteína, de carga metabólica, de trabajo innecesario para un riñón que ya está sensible. No porque la comida sea mala, sino porque está mal concentrada y mal ubicada, justo al inicio del día. El segundo se basa en la rapidez: harinas refinadas y acompañantes salados que se consumen casi sin pensarlo, porque son prácticos y forman parte de la rutina diaria. Esa rapidez no le da tiempo al cuerpo de adaptarse y mantiene inflamación y presión desde temprano. El tercero genera una falsa energía: procesados que quitan el hambre y dan sensación de saciedad, pero que en realidad obligan al riñón a lidiar con sodio y fósforo ocultos, sin aportar un verdadero apoyo a la función renal. Exceso, rapidez y falsa energía: 3 caminos distintos que llevan al mismo punto: un riñón trabajando de más desde la mañana, sin descanso real. Y lo más importante es entender que estos desayunos no suelen verse como un problema. Son comunes, aceptados y repetidos durante años. Pero cuando la creatinina está alta, este patrón diario puede ser justo lo que mantiene al riñón bajo presión constante. A partir de aquí, veremos otros desayunos que siguen este mismo esquema y por qué identificarlos a tiempo puede marcar la diferencia. El cuarto desayuno que suele empeorar la creatinina es uno que muchas personas consideran inofensivo, incluso saludable: lácteos enteros combinados con azúcar desde temprano. Leche entera con azúcar,
chocolate en polvo, café con leche cargado de azúcar, yogures endulzados, cereales azucarados con leche, pan dulce acompañado de leche o bebidas lácteas saborizadas forman parte del desayuno habitual de millones de personas. Se perciben como suaves, fáciles de digerir y mejores que otros alimentos más pesados. Sin embargo, esta combinación tiene un impacto conjunto que afecta tanto al metabolismo como al riñón. El primer punto es el azúcar. Al ingerirse en ayunas, el azúcar provoca un aumento rápido de glucosa en sangre. El cuerpo responde liberando insulina para controlarla. Este proceso, repetido todos los días, favorece inflamación sistémica y altera la función de los vasos sanguíneos. El riñón, que depende de una microcirculación delicada, es especialmente vulnerable a estos cambios. El segundo punto es el lácteo entero. Los lácteos aportan grasas saturadas, proteínas y fósforo. En cantidades moderadas y en el momento adecuado, pueden ser bien tolerados. El problema surge cuando se consumen juntos con azúcar y como primer estímulo del día. Esta combinación ralentiza el vaciamiento gástrico y mantiene al cuerpo en un estado metabólico exigente durante horas. El fósforo presente en los lácteos merece una atención especial. Cuando la función renal está comprometida, el organismo tiene dificultad para eliminarlo de forma eficiente. El fósforo en exceso se acumula, afecta el equilibrio mineral y contribuye al deterioro progresivo del riñón. Este efecto no genera síntomas inmediatos, por lo que rara vez se asocia con la creatinina elevada. Además, la mezcla de azúcar y grasa genera una respuesta hormonal que favorece la retención de sodio y líquidos. Esto incrementa la presión dentro de los vasos y, por consecuencia, la presión que soportan los filtros renales. El riñón no solo debe filtrar desechos, sino hacerlo bajo un entorno de mayor estrés hemodinámico. Muchos no relacionan este desayuno con la creatinina porque no produce molestias claras, no genera pesadez extrema ni malestar inmediato. De hecho, suele brindar una sensación de bienestar momentáneo. El problema es que ese bienestar oculta un trabajo renal más intenso de lo necesario. Otro factor importante es la frecuencia. Este desayuno no se consume de manera ocasional, sino diaria. Se convierte en un hábito automático. Y en medicina, los hábitos repetidos tienen más impacto que los excesos aislados. La creatinina refleja precisamente eso, la suma de pequeñas cargas sostenidas en el tiempo. Por eso, en personas con creatinina elevada, este tipo de desayuno aparece con frecuencia cuando se analizan rutinas. No porque sea extremo, sino porque parece seguro. Y ahí radica el riesgo. Lo que no se cuestiona, se mantiene. El riñón no reacciona solo a grandes errores. También responde a combinaciones que, vistas por separado, parecen normales. Entender cómo interactúan los lácteos enteros y el azúcar desde temprano ayuda a comprender por qué la creatinina puede seguir alta incluso cuando la alimentación parece correcta. El quinto desayuno que suele empeorar la creatinina es uno de los más normalizados y al mismo tiempo menos comprendidos. Café fuerte en ayunas acompañado de elecciones incorrectas. Para muchas personas, el día no empieza hasta que llega el café. Es un hábito profundamente arraigado, asociado a claridad mental, energía y rutina. El problema no es el café en sí. El problema aparece cuando se consume muy concentrado, en ayunas y sin ningún tipo de amortiguación para el riñón. Al despertar, el cuerpo se encuentra en un estado de deshidratación relativa. El café, por su efecto estimulante, activa el sistema nervioso y aumenta la liberación de hormonas que elevan la presión y la frecuencia cardíaca. En ese contexto, el riñón recibe una señal de alerta. Debe filtrar con menos líquido disponible y bajo mayor tensión interna. Este efecto no suele sentirse como dolor ni malestar. Es un estrés renal silencioso. El riñón compensa, ajusta y sigue funcionando, pero lo hace en condiciones menos favorables.
Cuando este estímulo se repite todos los días, la adaptación deja de ser neutra y empieza a pasar factura. A este escenario se le suman los acompañamientos incorrectos: galletas dulces, pan blanco, piezas de panadería, embutidos, mantequilla o azúcar en exceso refuerzan el impacto inicial del café. En lugar de suavizar la entrada al día, se crea una combinación que acelera procesos inflamatorios y mantiene la presión renal elevada durante horas. Otro punto importante es que el café en ayunas puede favorecer la pérdida de líquidos en personas sensibles. Esto no significa que deshidrate de forma peligrosa, pero sí que reduce el margen de tolerancia del riñón, especialmente cuando ya existe creatinina elevada. Menos líquido, más estímulo, más trabajo. Muchas personas no relacionan este hábito con sus análisis porque el café se percibe como algo pequeño, casi simbólico. Sin embargo, en medicina no solo importa la cantidad, sino el momento y el contexto. Un mismo café, tomado más tarde y acompañado de una hidratación adecuada, tiene un impacto muy distinto. Y aquí es clave hacer un matiz importante. No se trata de demonizar el café. El café no es el enemigo. De hecho, en muchos contextos puede formar parte de una rutina equilibrada. El problema surge cuando se convierte en el primer y único estímulo de la mañana, obligando al riñón a trabajar bajo presión desde el primer minuto. Ordenar este hábito puede marcar una diferencia real. Introducir líquidos antes, evitar concentraciones excesivas, elegir mejor los acompañamientos y entender que el café no debe reemplazar al desayuno son ajustes simples pero estratégicos. El riñón responde mejor cuando el día empieza de forma progresiva. No necesita un golpe de energía inmediato, sino una transición suave después del ayuno nocturno. Y en muchos casos, mejorar la creatinina no exige eliminar placeres cotidianos, sino colocarlos en el lugar correcto. Si observa con atención, los 5 desayunos que hemos visto hasta ahora no tienen algo en común por ser extremos ni peligrosos en apariencia. Lo que comparten es la forma en que se repiten y se combinan. En todos aparece el mismo patrón: cargas concentradas al inicio del día cuando el riñón viene de varias horas de ayuno y es más sensible. A veces es exceso de proteína, otras veces azúcares rápidos, sodio oculto, fósforo o estímulos fuertes como el café en ayunas. El resultado es el mismo: el riñón empieza la mañana trabajando más de lo necesario. Ninguno de estos desayunos es veneno, no dañan por una sola vez ni provocan síntomas inmediatos. El problema es que son frecuentes, casi automáticos, y están mal combinados para una función renal comprometida. Se consumen todos los días durante años sin que nadie los cuestione. También comparten otra característica importante: generan sensaciones engañosas. Algunos dan saciedad, otros energía rápida, otros comodidad. Y mientras la persona siente que todo está bajo control, el riñón compensa en silencio, acumulando esfuerzo tras esfuerzo. Por eso, muchas personas no entienden por qué la creatinina no mejora. Ajustan la comida, cuidan la cena, reducen porciones, pero mantienen intacto el desayuno. Y ese primer estímulo diario es suficiente para sostener la sobrecarga renal. El mensaje aquí no es de alarma, sino de claridad. No se trata de prohibir alimentos ni de vivir con miedo. Se trata de entender que el riñón no responde solo a lo que comemos, sino a cómo y cuándo lo hacemos. Y cuando esos hábitos se repiten cada mañana, incluso los alimentos más comunes pueden convertirse en un obstáculo para la recuperación renal. Identificarlos es el primer paso. Ajustarlos, el siguiente. Y ahí es donde empieza el verdadero alivio para los riñones. Este es el punto de giro importante. Después de ver qué desayunos sobrecargan al riñón, es fundamental entender qué tipo de desayuno sí le da alivio, especialmente cuando la creatinina está elevada. El primer desayuno que ayuda es ligero, hidratante y bajo en carga renal, y suele ser mucho más simple de lo que la mayoría imagina. Hablamos de desayunos donde la base no es la proteína animal ni el azúcar, sino la hidratación y la digestión fácil. Por ejemplo, agua al despertar, seguida de fruta fresca en porción moderada, como papaya, manzana o pera,
avena cocida en agua, pan integral sencillo sin sal añadida o una combinación suave que no concentre estímulos agresivos para el riñón. Este tipo de desayuno cumple una función clave. Reactiva el cuerpo sin exigirle al riñón un esfuerzo excesivo. Después del ayuno nocturno, la sangre está más concentrada y el riñón necesita volumen y fluidez, no presión. Cuando la primera comida aporta líquidos y alimentos fáciles de procesar, la filtración renal se vuelve más eficiente desde el inicio del día. Un desayuno hidratante no significa solo tomar agua. Significa elegir alimentos que naturalmente aporten líquido y no arrastren sodio, fósforo ni azúcares añadidos. Frutas frescas, preparaciones cocidas y opciones sencillas permiten que el riñón empiece a trabajar con menos resistencia interna. La clave está en la baja carga renal. En este desayuno no hay grandes cantidades de proteína animal, ni productos procesados, ni combinaciones que generen muchos residuos metabólicos. El riñón no tiene que compensar ni acelerar. Simplemente sigue su ritmo. Muchas personas notan algo muy concreto cuando hacen este cambio. Una sensación de ligereza real. No es una energía artificial ni un subidón. Es menos pesadez, menos inflamación, menos sensación de hinchazón desde temprano. El cuerpo se siente más estable y la digestión más tranquila. Además, este tipo de desayuno evita picos bruscos de glucosa. Al no basarse en azúcares rápidos ni harinas refinadas en exceso, el organismo mantiene una respuesta metabólica más estable. Y cuando el metabolismo está estable, el riñón también trabaja en mejores condiciones. En personas con creatinina elevada, este ajuste suele ser uno de los más efectivos a mediano plazo. No porque sea milagroso, sino porque elimina la sobrecarga diaria más frecuente. Empezar el día forzando al riñón cuando aún está adaptándose al despertar. Otro punto importante es que este desayuno no genera sensación de restricción, no deja hambre extrema ni ansiedad. Al contrario, muchas personas descubren que comen mejor el resto del día porque no empiezan con excesos ni con caídas de energía. Este primer desayuno que ayuda no busca llenar de inmediato ni impresionar. Busca ordenar el inicio del día, respetar el ritmo renal y crear un entorno interno más amable para la filtración. Y cuando el riñón recibe ese mensaje cada mañana, menos presión, más fluidez, empieza a trabajar con mayor eficiencia. No es un cambio brusco, es un cambio constante. Y en el cuidado de la creatinina, esa constancia suele ser mucho más poderosa que cualquier medida extrema. El segundo desayuno que ayuda a cuidar la creatinina se basa en una idea muy clara: equilibrio sin exceso. No se trata de comer poco ni de eliminar grupos completos de alimentos, sino de combinar de forma inteligente para que el riñón no tenga que compensar de más. Este tipo de desayuno suele incluir una pequeña porción de proteína, preferentemente ligera, acompañada de alimentos ricos en fibra y una hidratación adecuada. Por ejemplo, una cantidad moderada de huevo o yogur natural sin azúcar, junto con fruta fresca en porción controlada, avena cocida o pan integral sencillo, sin sal añadida, o una combinación suave que no concentre estímulos agresivos para el riñón. Este tipo de desayuno cumple una función clave. Cuando la proteína se consume en cantidad moderada y bien acompañada, el riñón puede manejar los residuos metabólicos sin entrar en un estado de hiperfiltración. No hay picos bruscos de trabajo ni presión excesiva sobre los filtros. El organismo procesa de forma gradual y eso se traduce en menor estrés renal a lo largo de la mañana. La fibra cumple un papel fundamental en este desayuno. Al estar presente, ralentiza la absorción de los nutrientes y evita picos rápidos de glucosa e insulina. Esto no solo beneficia al metabolismo, sino que protege la microcirculación renal, que es esencial para una filtración eficiente. Un riñón bien irrigado funciona mejor que uno sometido a cambios constantes de presión. La hidratación vuelve a ser un pilar. Cuando el desayuno incluye líquidos suficientes, el volumen sanguíneo es más estable y la creatinina se diluye de forma natural, facilitando su manejo. Esto no significa tomar grandes cantidades, sino mantener una entrada constante y amable de líquidos desde la mañana. Con este tipo de combinación, muchas personas notan algo importante a mediano plazo:
mayor estabilidad en sus análisis. La creatinina deja de subir de forma errática. No siempre baja de inmediato, pero deja de empeorar. Y en el cuidado renal, la estabilidad es una señal positiva muy valiosa. Otro beneficio es la sensación de energía sostenida. Al no existir excesos ni picos metabólicos, el cuerpo mantiene claridad y rendimiento sin caídas abruptas. Esto reduce la tentación de recurrir a snacks inadecuados o bebidas estimulantes que podrían volver a cargar al riñón. Este desayuno también favorece la adherencia. No es restrictivo ni complicado. Se parece mucho a lo que muchas personas ya comen, pero con ajustes en cantidad y combinación. Eso facilita que se mantenga en el tiempo, que es donde realmente se ven los beneficios. En personas con creatinina elevada, este enfoque suele marcar una diferencia clara en el seguimiento médico. Los valores se vuelven más predecibles, la función renal se mantiene más estable y se reduce la sensación de estar siempre al límite. Este segundo desayuno que ayuda demuestra algo importante. No todo se soluciona eliminando, muchas veces se soluciona ordenando. Cuando el riñón recibe estímulos equilibrados, responde con mayor eficiencia. Y ese equilibrio, sostenido día tras día, puede ser uno de los mejores aliados para conservar función renal a largo plazo. El tercer desayuno que ayuda es, para muchos adultos mayores, el más útil de todos, porque no busca variedad ni perfección, sino claridad, repetición y seguridad, especialmente cuando ya existe un diagnóstico de creatinina elevada. Este desayuno se basa en opciones fáciles de identificar y de tolerar para el riñón. No deja espacio a dudas ni improvisaciones. En cuanto a la fruta, se priorizan aquellas que son suaves para el riñón y de fácil manejo metabólico, como manzana, pera o papaya, siempre en porciones moderadas. Estas frutas aportan fibra, agua y energía estable, sin provocar picos bruscos ni sobrecargar la filtración renal. Como base se puede incluir avena cocida en agua, no instantánea ni azucarada, o pan integral sencillo sin sal añadida. Estas opciones aportan saciedad y fibra sin generar una carga excesiva de residuos. La preparación es simple y no requiere combinaciones complejas. En cuanto a la proteína, cuando está indicada, se elige en pequeñas cantidades y de tipo ligero. Las opciones más utilizadas en este contexto son clara de huevo, yogur natural sin azúcar o queso fresco bajo en sal, siempre en porciones controladas. Estas proteínas aportan soporte nutricional sin exigir al riñón un esfuerzo innecesario desde la mañana. Este tipo de desayuno es ideal para personas con diagnóstico porque reduce el riesgo de errores. Al estar claramente definido, evita excesos ocultos de sodio, fósforo o azúcar que suelen pasar desapercibidos. El cuerpo recibe siempre un estímulo predecible y el riñón puede trabajar sin sobresaltos. La repetición juega un papel clave. Un desayuno sencillo, repetible y bien tolerado genera mejores resultados que cambios constantes. Muchas personas notan que al mantener esta estructura, la digestión se vuelve más tranquila. Hay menos hinchazón, menos pesadez y menos necesidad de compensar más tarde con alimentos inadecuados. En los controles a mediano plazo, este patrón suele asociarse con mayor estabilidad en la creatinina. No siempre se observa una bajada rápida, pero sí una menor variabilidad, lo que indica que el riñón está trabajando en un entorno más favorable. Este desayuno no pretende curar ni revertir diagnósticos, pretende algo más realista, proteger la función que aún existe. Para una persona mayor, eso significa menos ansiedad, más orden y una relación más clara con la alimentación diaria. A veces el mejor cuidado renal no está en hacer grandes cambios, sino en saber exactamente qué elegir cada mañana y repetirlo con constancia. Y cuando el desayuno deja de ser una incógnita, el riñón también descansa un poco más. Ese descanso relativo no es casualidad,
Es consecuencia directa de reducir estímulos innecesarios y de mantener una rutina estable. Con el paso de las semanas, esta constancia facilita decisiones médicas más claras y un seguimiento menos confuso. El objetivo no es cambiarlo todo, sino sostener lo que funciona. Cuando el desayuno deja de ser un problema, se convierte en una herramienta silenciosa de protección renal, especialmente valiosa en etapas tempranas o intermedias de enfermedad renal, donde conservar función marca una diferencia real en calidad de vida diaria. Llegados a este punto, es importante quedarse con una idea clara y tranquilizadora. Sus riñones no están dañados, están sobrecargados. Y eso cambia por completo la forma de ver el problema. Un riñón dañado es uno que ya no responde. Un riñón sobrecargado, en cambio, todavía puede aliviarse cuando se le quita presión. A lo largo de este video hemos visto algo que se repite una y otra vez. No son los grandes excesos ocasionales los que más afectan la creatinina, sino los pequeños errores diarios, especialmente al comenzar la mañana. Desayunos comunes, repetidos durante años, que sin intención han ido desgastando al riñón poco a poco. Muchos adultos mayores cuentan una historia muy parecida. Personas que no lograron bajar la creatinina de forma milagrosa, pero que sí consiguieron algo muy valioso: dejaron de verla subir. Al revisar sus hábitos, el cambio no estuvo en medicamentos nuevos ni en dietas extremas, sino en algo tan cotidiano como el desayuno. Al hacerlo más ligero, más ordenado y más amable con el cuerpo, el riñón dejó de trabajar a la defensiva. Ese es el mensaje humano central que vale la pena recordar. Cuidar los riñones no es comer perfecto, es dejar de desgastarlos cada mañana. No se trata de hacerlo todo bien, sino de evitar lo que los fuerce innecesariamente cuando están más vulnerables. Cuando el día empieza sin sobrecarga, el cuerpo responde distinto. Hay menos inflamación, menos presión interna, más estabilidad. Y con el tiempo, eso se refleja en análisis más tranquilos y en una relación menos angustiante con la creatinina. La verdadera mejora muchas veces no se nota de un día para otro, se nota en lo que deja de pasar. La creatinina que ya no sube, la función que se mantiene, la tranquilidad que regresa poco a poco. Eso también es avance. Antes de despedirnos, me gustaría preguntarle algo sencillo. ¿Cuál de estos desayunos es más común en su casa? Leerlo en los comentarios ayuda a entender mejor las rutinas reales y a acompañarnos entre todos. Y si este contenido le aporta claridad y calma, lo invito a suscribirse. Aquí no hablamos de extremos ni de miedo. Hablamos de acompañamiento, de información clara y de decisiones pequeñas que, sostenidas en el tiempo, pueden marcar una gran diferencia. Porque vivir con creatinina alta no debería ser vivir con angustia. Con el enfoque correcto, también puede ser una oportunidad para tratar al cuerpo con más respeto, desde la primera comida del día.